Muy buenos días, amada Iglesia Santa del Monte de Oreb, amados hermanos y personas que se conectan a nuestro canal y a nuestras redes sociales. Deseamos que el Todopoderoso bendiga su integridad espiritual y física y que nos siga llevando por esos caminos fortalecidos por su Santo Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Querida Iglesia, tengo el día de hoy, tenemos un mensaje. Tiene como título Promesas del diezmador. Promesas para el diezmador. El título, el versículo que vamos a utilizar para desarrollar este mensaje, el versículo como base, el texto es Malaquías 3:10. Así que vamos a nuestras Biblias, vamos a la palabra de Dios y vamos a buscar Malaquías 3:10. Dice: Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, querida iglesia, empezamos a desarrollar el tema. Esperamos que, como decía esta predicación, impregne nuestros espíritus y nos llene de más conocimiento acerca de todas las cosas que el Señor tiene como bendiciones grandes para nuestra vida. Bueno, el pago de los diezmos tiene profundas implicaciones espirituales. Las promesas de abundancia y de bendición que lleva implícito este mandato de Dios cubren ciertamente los aspectos más importantes de lo que el corazón humano puede albergar. Es decir, son una cantidad, una cantidad incontable de bendiciones las que se puede adquirir a través de esta ley que el Señor colocó, la ley de los diezmos y las ofrendas. El alcance de protección, de respaldo y de justificación que nos da la providencia de Dios por el cumplimiento de este propósito divino es evidente y repercutirá ¿en qué? En nuestro crecimiento espiritual, en el bienestar de una buena salud. Y fíjate que también incluso hasta en el aspecto económico y material, en el contentamiento que nos da o que nos pueda brindar una vida exenta de privaciones económicas y materiales. Este pago de los diezmos y las ofrendas también es un asunto demasiado delicado y tiene mucho peso, afectando de esta manera incluso cuestiones prácticas en el desarrollo de nuestra fe. A no ser que se tenga claridad al respecto, la persona cristiana se estrellará inevitablemente, pues no podrá evitar encontrarse con argumentos positivos o negativos referentes al dinero que le corresponde a Dios para la propagación de su evangelio de reino. El pueblo escogido por Dios, la nación santa que Él eligió. En otras palabras, estamos hablando de lo mismo, es decir, de la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, esparcida alrededor del mundo. Esta iglesia, este pueblo de Dios, este pueblo escogido y nación santa, ha estado sometida a las influencias del devorador. Ha sido afectada por las privaciones e insuficiencias espirituales y económicas. Anda en medio de carencias, escaseces, enfermedades y flaquezas espirituales. Y todo esto se deriva ¿por qué? Por ignorar o desobedecer esta regla de los diezmos y de las ofrendas.
Fíjate que estamos hablando de ignorar y de desobedecer. Una cosa es ignorar, es decir, falta de conocimiento. Y otra es que yo sabiendo, entonces estoy desobedeciendo este mandato. Vamos a traer claridad al respecto. Entonces, vamos a ver la falta de conocimiento de este mandato. O sea, cuando yo ignoro que es algo que toca cumplir, pero no por ignorar quiere decir que no vaya a tener sus repercusiones negativas. Entonces vamos a ver la falta de conocimiento de este mandato. Hay personas que ignoran la trascendencia que tiene esta orden, una orden espiritual, una orden impartida por el mismo Dios. Pero por el hecho de que se ignore una ley, no quiere decir que no se vaya a castigar el incumplimiento de esa ley. Si usted viola una ley civil, fíjate, ley civil, o sea, del gobierno, instituida por el Congreso de la República, que es el encargado de hacer las leyes, ¿no? Si usted viola esa ley civil, así sea por desconocimiento, este proceder acarreará su correspondiente sanción o amonestación. Ahora, si usted viola una ley divina, fíjate, ley divina, indudablemente este proceder ocasionará su respectiva corrección de acuerdo a la justicia de Dios. Estamos hablando de leyes civiles y leyes divinas. Fíjate. Ahora, si usted procede de esta forma respecto a esta ley divina, usted no obtendrá las poderosas bendiciones espirituales, físicas y materiales de las cuales gozaría una persona con acreditación en diezmos y ofrendas. Obviamente esta acreditación y estas credenciales son de manera consecuente asignadas por el Rey del Universo, es decir, el Señor es el que sabe, el que colocó la ley. Y si una persona infringe esa ley, el Señor sabe quién es, bueno, en fin. Pero esto es solamente, o sea, instituido por el Dios del universo, por el Rey del universo. Estas personas que son cristianas y que se escudan en esa falta de conocimiento, no quedan exentas de la justicia de Dios, ya lo habíamos dicho. Pues ellas, o sea, estas personas, tienen las escrituras y la palabra de Dios, donde pueden encontrar la verdad. Y esa verdad que los hará verdaderamente libres. Veamos un pasaje donde se nos manda a escudriñar, es decir, escudriñar las escrituras. Ahora, escudriñar es que es investigar, es indagar, es verificar, ¿sí? En las escrituras si algo es cierto, si está de acuerdo a las escrituras o no. Abramos nuestra Biblia en Juan 5, 37 al 40. Juan 5, 37, 40. Dice: También el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, dice el 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, hasta aquí hemos visto la falta de conocimiento de este mandato, es decir, no cumplirlo por ignorancia. Ahora vamos a ver el no cumplimiento de este mandato, es decir, el incumplimiento de esta orden de Dios. Hay personas que saben que deben cumplir con este requerimiento, que tienen conocimiento y les ha sido dado la revelación divina de que el carácter justo de Dios traerá maldición sobre sus vidas si no cumplen con estos decretos mandados por el Altísimo.
Sin embargo, estas personas se rehúsan en actos de mezquindad, tacañería y avaricia a traer sus diezmos y sus ofrendas al alfolí. Ahora, ¿qué es el alfolí? No es otra cosa que la caja o el arca de los diezmos y las ofrendas colocado en las iglesias de reino del Señor Jesucristo. Veamos qué nos dicen las escrituras en Malaquías, nuevamente al libro de Malaquías, de donde extrajimos el versículo soporte para esta predicación. Pero en este caso vamos a Malaquías 3, 6 al 9. Malaquías 3, 6 al 9. Dice, el pago de los diezmos. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los tiempos de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Bien, vamos ahora a ver qué son los diezmos. ¿Qué son los diezmos? Básicamente los diezmos son el 10% de nuestros ingresos. El resultado de esta operación es lo que debemos nosotros dar a la iglesia para su sostenimiento en la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, los diezmos fueron instituidos por Dios y no solamente están vigentes en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo también. Los diezmos fueron instituidos por Dios en la época de los patriarcas. Fíjate que cuando hablamos de patriarcas estamos hablando de gente como Abraham, Isaac, Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que fueron las 12 tribus de Israel. Estos son los patriarcas. Los patriarcas realmente eran los jefes de las tribus, ¿no? Entonces los diezmos fueron instituidos por Dios en la época de los patriarcas, afirmados en la ley que el Señor le entregó a Moisés y corroborados por la gracia en el nuevo pacto, es decir, cuando vino el Señor Jesucristo. Miremos solamente uno de esos versículos donde habla el Señor acerca de ese dinero que le corresponde a Dios. Mateo 22, 15, 22. Mateo 22, 15, 22. Dice la cuestión del tributo. Están tratando ese asunto, ¿no? En ese momento. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Dios hizo un convenio con el hombre en el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, el cual continúa vigente en la actualidad. Él es el dueño de toda su creación, de todo lo que existe, y como dueño
reclama de la tierra y de la simiente de la tierra el diezmo, tanto del fruto de los árboles como del fruto de los animales. Miremos entonces qué pasaba en el Antiguo Testamento, que el Señor exigía el diezmo. Levítico 27, 30 al 32 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, es decir, la décima parte. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Iglesia, démonos cuenta que la palabra también nos enseña que el diezmo tiene un solo lugar donde depositarlo. Este lugar está representado, como ya habíamos dicho, por el alfolí. Ya dijimos que este término o este alfolí, colocándolo bajo la consideración de las Santas Escrituras, es la misma iglesia donde nos congregamos. Fíjate lo que dice Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí. Ya sabemos qué es el alfolí. Ahora, a este diezmo y a estas ofrendas, Jehová de los ejércitos le ha dado un solo y exclusivo uso, que es el pago a sus empleados. En el antiguo pacto, Él escogió una de las 12 tribus, quienes en adelante serían sus obreros y le servirían en el tabernáculo de reunión. Esta tribu fue la de Leví, es decir, que dentro de las 12 tribus de Israel, o del descendiente Jacob, que vino a ser Israel, el Señor escogió a una sola tribu, la tribu de Leví, para que sirvieran en el tabernáculo de reunión, es decir, para que se encargaran de las cosas espirituales y de poner en contacto al pueblo con Dios, es decir, de las cosas espirituales que debían darse. Ahora, vamos a ver en Números 18, 21 al 26. Dice: y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos. El Señor está hablando. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Perdón, fíjate que la tribu de Leví era la encargada de eso, y los otros de las otras 11 tribus no se podían acercar al tabernáculo. Dice, para que no mueran. Ahora seguimos con el 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Es decir, las otras tribus, las otras 11 tribus tenían que diezmar. ¿Qué? Las vacas, las ovejas, los frutos de la tierra, el dinero. Bueno, porque así a los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho: entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Esto del diezmo de los diezmos, el Señor se lo explicó a la pastora Patricia, que era el diezmo que una iglesia debía dar a otra iglesia. El Señor instituyó
este procedimiento también en esta iglesia. Y esta iglesia diezma a otra iglesia y esa otra iglesia le diezma a esta iglesia. La iglesia nuestra, la iglesia santa del monte de Oreb, tiene que llevar sus diezmos a la iglesia cristiana de restauración Monte de Sinaí. Y a su vez, esta iglesia de restauración Monte de Sinaí, que fue desprendida de esta iglesia santa del monte de Oreb, debe traer los diezmos a esta iglesia. Hermanos y hermanas, esta tribu de Leví, o sea, en el Antiguo Testamento estamos hablando de la tribu de Leví, pero actualmente son los ministros de Dios, son los que trabajan en las cosas sagradas, en la predicación de la palabra de verdad, son los que se ocupan de la edificación de la iglesia, a los cuales bajo la gracia, en el nuevo pacto, el Señor les ordena que vivan del Evangelio. Miremos en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Fíjate que ya vamos al Nuevo Pacto. Primera de Corintios 9, 13, 14. Primera de Corintios 9, 13, 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. Fíjate que esto fue una orden del Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces fíjate que, actualmente esa tribu de Leví son los ministros de Dios. ¿Cuáles son los ministros de Dios? Es el ministerio de pastor, de evangelista, de maestro, de apóstol y de profeta. Y estas personas tienen que estar en ejercicio de sus funciones. Es decir, tuvieron que haber sido llamados, preparados y tienen que haber sido enviados. Es decir, ya tienen que tener una iglesia bajo sus hombros, en su cargo, ¿no? Y estas personas son las que se encargan de la edificación de la iglesia. ¿Qué haría una iglesia sin un profeta, por ejemplo? Bueno, ¿qué haría una iglesia sin un pastor? En esta iglesia el Señor ha colocado los 5 ministerios en el equipo de trabajo, es decir, en todos los que pertenecemos a esta iglesia. Algunos son evangelistas y el Señor los utiliza de alguna forma en el evangelismo, a otros en profecía, a otros en enseñanza como maestros, a los pastores de esta iglesia en cuidar el rebaño. Bueno, acto seguido lo primero que usted debe como cristiano hacer al recibir su dinero es apartar el diezmo y la semilla de la ofrenda. Hay personas que incluso son seguidores de Cristo, cristianos, que podrían decir que eso de diezmar es para gente ignorante, gente desorientada y gente incompetente, que no es para gente inteligente. Algunos aludirán que eso es simplemente para engordar a los pastores, y otros argumentarán diferentes tipos de cuestionamiento en este sentido. Hay muchas cosas que la gente dice, ¿no? Pero lo que tenemos que escudriñar es la palabra, a ver si está de acuerdo a las escrituras. Ahora, si una persona cree que no debe diezmar ni ofrendar, no debe hacerlo. Esto es en realidad para el que cree, ya que como la misma palabra dice, que lo que no proviene de la fe, eso es pecado. No obstante, también es pecado de más alta gravedad o reparación no abrir y leer las escrituras, no discernir espiritualmente lo que nos dice la palabra y establecer esa intimidad con el Espíritu Santo, acerca de si esto es verdad o no, acerca de este procedimiento de diezmar.
este proceder, este de diezmar es algo que nos procura bendición si lo cumplimos y maldición si lo quebrantamos. Fíjate lo que el Señor dijo en Malaquías 3:10, ¿no? Malditos sois con maldición porque me habéis robado. Entonces, fíjate que sí tiene implicaciones negativas, es decir, de maldición sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice que lo espiritual ha de discernirse espiritualmente, por eso es que debemos nosotros escudriñar las escrituras. Primera de Corintios 2:14 dice, Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente. Fíjate que están hablando aquí de un hombre natural. Es uno de los estados espirituales del hombre. Bueno, vamos a hacer como una aclaración al respecto. Hombre natural. Y aquí también nos está diciendo que porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Es decir, están hablando también de un hombre espiritual. Los tres estados del hombre son el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es el que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y la principal característica de este hombre natural es que no ha nacido de nuevo. Es decir, que no conoce al Señor Jesucristo. Por ende no puede entender los tesoros tan grandes que hay dentro de la palabra. Porque no ha nacido de nuevo. Porque todavía está en el mundo, no conoce de Dios. Ese es el hombre en su estado natural. Ahora hay un segundo tipo de hombre que se llama o se denomina el hombre carnal. Este hombre carnal es un cristiano, son cristianos carnales que conocieron del Evangelio del Señor Jesucristo, que fueron transformados en su vida y el Señor también los bendijo espiritualmente, físicamente, materialmente, pero que por diversas situaciones se alejaron del Señor. Estos son los cristianos carnales o el hombre carnal. Y el otro es el hombre espiritual. El hombre espiritual fue el que nació de nuevo y que sigue de la mano por el camino que el Señor Jesucristo lo lleve, ¿no? Es un hombre dedicado a Dios, que lee la palabra, que se congrega en una iglesia cristiana, que se somete ante las autoridades. Es una persona de bendición y para bendición, y que se somete también obviamente al Espíritu Santo de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a Dios mismo. Bueno, querida familia, ya indicamos que si una persona cristiana no ha recibido esta revelación de los diezmos y las ofrendas, es porque no ha incursionado en la palabra de Dios ni en el Espíritu de verdad. Pero también señalamos que si una persona cristiana cree que no debe diezmar y ofrendar, no debe hacerlo, lo cual también procedería en transgresiones de las disposiciones de Dios. ¿Sí? O sea, maldición. Fíjate, para bendición o para maldición. No obstante, el Todopoderoso ha determinado bendecir a sus hijos a través de los pactos que ha hecho con el hombre. Él decretó bendecir en todas sus órdenes y disposiciones a los que diezman y ofrendan. Hermanos y hermanas, estamos dentro de una ley divina. A esta ley se le denomina la ley de la siembra y la cosecha. O sea, entre usted más de lo que usted dé, eso va a cosechar. Entre más dé, más va a cosechar. En cualquier circunstancia, no solamente estamos hablando del pago de los diezmos, es decir, del dinero, que si usted siembra, lo que usted siembre, si usted siembra, por ejemplo, manzanas, pues va a obtener manzanas. Usted siembra una semilla y va a obtener un árbol, fíjate. ¿Sí?
Si usted siembra amor, va a obtener amor. Si usted siembra del fruto de su trabajo, del esfuerzo, de la lucha, va a obtener eso. Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Cuando la persona se desprende de ese dinero que ella misma necesita, le está dando la posibilidad a Dios de que cubra no solamente sus necesidades básicas, sino que esta persona está promoviendo para su bienestar una medida abrazada y rodeada de sobreabundancia que indefectiblemente redundará en el bienestar ¿de qué? De sus espíritus, es decir, de nuestros espíritus, de nuestra salud y de nuestros medios económicos. Y también transferirá toda esta protección divina y todas estas bendiciones a nuestra familia. Entonces fíjate las implicaciones que tiene el hecho de diezmar y de ofrendar. Ahora, es preciso recordar que el diezmo, no es algo que se da o se regala. De hecho, tampoco es algo que se siembra. Simplemente es algo que se cancela. Porque el diezmo le pertenece no a los pastores, no a los ministros de Dios. El diezmo le pertenece a Dios. Dios está diciendo, me habéis robado. Él no dice, robaron fue a mis ministros o robaron fue a los que yo nombré como en la tribu de Leví. Me habéis robado. El diezmo le pertenece a Dios. Es decir, es algo que simplemente se cancela, no es un regalo. Perdón. Ahora, vamos a ver qué son las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Las ofrendas son los presentes, atenciones o donativos con los cuales un hijo de Dios contribuye materialmente al sostenimiento de la iglesia para que ésta pueda utilizar esas ofrendas en la realización de la evangelización. Su pretensión en los textos de la escritura son muy claros al respecto. Fíjate en Deuteronomio 16, 16, 17. Dice, Deuteronomio 16, 16, 17. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. En ese sentido, la doctrina cristiana enseña que dar a Dios, ante todo, constituye motivo de gozo por compartir lo nuestro con el Señor. Miremos lo que dice Proverbios 3, 9, 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Asimismo, las Escrituras afirman que las ofrendas tienen su correspondiente retribución. Volvemos a Lucas 6:38 que dice, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y rebosante, porque con la medida en que midan, a otros se les medirá a ustedes. La ofrenda, querido pueblo, se refiere a aquello que representa o que se entrega a modo de adoración a Dios, algo que se da en agradecimiento a Dios. Es una bendición que ofrecemos a Dios. Estas ofrendas, en la mayoría de los casos, no son voluntarias, aunque son una sublime condición de expresar lo que sentimos por el gran yo soy. Gracias, Señor, voy a dar esta ofrenda. En fin, ¿sí? Debemos sembrar en un buen terreno. Debemos llevar a cabo la siembra de estas ofrendas primordialmente en nuestra iglesia, en la iglesia en la cual estemos recibiendo el alimento espiritual.
¿Pero dónde dice eso, pastor, en la Biblia? Deuteronomio 12, 5, 6. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis, y allí iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahora estamos hablando de los requisitos que se deben tener para poder obtener esos beneficios, esas grandes bendiciones. O sea que uno de esos requisitos, como ya lo vimos, es diezmar en un buen terreno. O sea, hacerlo en nuestra iglesia donde estamos recibiendo ese alimento espiritual. Como otro requisito, debemos sembrar de la manera correcta o con la intención correcta. Lo debemos hacer con fe. Es decir, al entregar un diezmo u ofrenda, nunca debemos olvidar que es a Dios, por Dios y para Dios que lo estamos haciendo. Es un pacto que tenemos con Dios, no con los pastores o con los ministros de la iglesia. Es para Dios. De la misma forma, debemos tener en cuenta la calidad de la semilla que estamos sembrando, la cual puede ser de baja calidad. ¿Sí? Ahora fíjate una cosa, si yo tengo una semilla que proviene de un dinero que yo sé que fue un dinero robado o hurtado o un mal negocio, o sea, un negocio donde hubo tal vez algo de robo, entonces imagínate qué calidad de semilla le estamos brindando. Ahora, si el Señor, por ejemplo, hace aparecer en mi cuenta de ahorros o simplemente me regala 2 millones de pesos con los cuales yo no estaba contando y entonces voy a dar de diezmo 2.000 pesos, entonces fíjate que esa calidad de esa semilla puede ser realmente baja, ¿no? No debemos diezmar ni ofrendar con tristeza, con dolor o por apariencia, ni en duda ni en incredulidad. Ahora, cualquiera de estos factores que ya hemos descrito influyen en que la bendición y la cobertura de Dios no sean derramadas en su totalidad sobre nuestras vidas. Entonces fíjate que hay que tener en cuenta estos últimos 4 o 5 requisitos que mencionamos para que podamos tener la abundancia, las bendiciones, el crecimiento espiritual, las lluvias espirituales, bueno, en fin, como verdaderamente el Señor nos quiere bendecir. Ya para concluir este mensaje, vamos a leer las bendiciones que el gran yo soy tiene como promesas para los que diezman. Malaquías 3, 10 al 12 dice, Malaquías 3, 10, 12, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Así que, querida iglesia, estas son entre otras las promesas para el diezmador. Promesas abundantes, promesas de abundancia, bendiciones de alimento para nuestra casa, preparación y crecimiento espiritual, benevolencia, compasión y generosidad en nuestro camino, de parte de Dios y de parte de los demás, es decir, de nuestro prójimo, providencia, es decir, que Dios estará siempre con nosotros, lluvias espirituales,
plenitud en el Espíritu. También nos dice que seremos tierra deseable. Y en medio de todo también, estas bendiciones abarcan de que nuestra casa será protegida de manera permanente por las bendiciones de Dios. Bien, querida iglesia, entonces con estas palabras terminamos esta enseñanza o predicación. Esperamos que sea de mucha, que nos sirva para fortalecer nuestros espíritus. Amén. Shalom, pueblo.